Bien, veamos la evaluación diagnóstica. Dentro del portafolio que se ha enviado está la evaluación diagnóstica. Hay algunas interrogantes con respecto a esto. Entonces vamos a resolver estas interrogantes. Bien, tenemos aquí el consolidado de la evaluación diagnóstica, que es digamos así, el producto de todo este proceso. Tenemos los resultados de la evaluación diagnóstica y tenemos dos cuadros. El primer cuadro es referente a la caracterización, es decir, cuáles son estas condiciones donde el estudiante aprende. Y el segundo tiene que ver con los logros que el estudiante, los niveles de logro que ha alcanzado. Están acá las competencias, los resultados cuantitativos, cualitativos y las necesidades de aprendizaje. Eso es el consolidado. Ahora, para este consolidado hemos usado algunas técnicas o instrumentos de evaluación, como son el semáforo de aprendizaje. Este es el instrumento de evaluación que hemos usado para ver y para recoger la información de los niveles de logro. Aquí dice que es el análisis y tratamiento de los insumos, ¿sí? Porque no solamente tenemos que ver quizás la carpeta de recuperación, sino que hay una serie de insumos que debemos de tener en cuenta. Estos insumos son el CIAGIE, la carpeta de recuperación y el portafolio. Santiago, ¿de dónde sacaste esto? Es la pregunta que me hicieron. Ahora vamos a ver la normativa. Primero vamos a ver con la normativa de este año, este de aquí, que dice la resolución ministerial 531, que la evaluación diagnóstica tiene que ser un punto de partida. Muy bien, acá, bueno, una serie de recomendaciones. Vamos acá a una capacitación. Esta es una capacitación que nos habla de la evaluación diagnóstica. Vamos a buscar en un momento, acá está. Y nos habla de la resolución viceministerial 193, ¿no? Que nos da un concepto de lo que es la evaluación diagnóstica, qué cosa es. Y la resolución viceministerial 273 del 2020 nos habla de estos insumos, como son el registro del CIAGIE, el portafolios, la carpeta de recuperación, las evidencias recogidas y las experiencias diseñadas por los docentes, el kit de evaluación, entre otras. Nos habla de todos los insumos que vamos a utilizar en la evaluación diagnóstica. Luego tenemos aquí otro documento. Acá tengo otro documento. Este es de la UGEL Cusco. ¿Sí? UGEL Cusco, que también es una capacitación del año pasado. Y nos habla de la evaluación diagnóstica y qué debemos de considerar en ella. Debemos considerar la caracterización del contexto del estudiante y el desarrollo de las competencias. En el desarrollo de las competencias es lo que hemos visto aquí. Este es el análisis y tratamiento de los insumos. Este instrumento vamos a utilizar para ver cuáles son los niveles de logro en los diferentes insumos que tenemos a la mano. Y en la caracterización tenemos una ficha que vamos a usar, que es esta de aquí. La propuesta es esta ficha, que es caracterización del contexto, es decir, las condiciones donde el estudiante aprende. Una serie de preguntas para que el estudiante pueda responder y poder nosotros obtener algunos resultados que nos van a servir para nuestro diagnóstico. Volvamos a la norma, a la capacitación, y nos habla aquí de la caracterización del contexto. Las dimensiones y las variables. Tenemos que tener en cuenta el ámbito y la zona, el contexto familiar, la forma o el canal de acceso al servicio educativo, el récord de asistencia, la modalidad de comunicación del docente y el escenario lingüístico. Muy bien, nuestra fichita está pensada justamente en esos criterios y tenemos aquí el contexto familiar, con quién vive el estudiante. Esto nos puede ayudar para determinar qué tipo de familia es
donde el estudiante vive. Puede ser una familia nuclear, una familia de padres separados, en fin. Acá tenemos más datos que ustedes pueden incluir, excluir, ya eso depende de cada uno de ustedes. Aquí es quién se queda a cargo con el estudiante, quién apoya al estudiante al desarrollo de las actividades de aprendizaje. Me parece muy relevante estos datos porque aquí vamos a saber, quizás papá, mamá trabajan y lo dejan al hermanito mayor a que lo ayude al estudiante, y entonces un niño no puede quedarse a cargo de un estudiante, menos ayudarle sus tareas, porque él también necesita ayuda. Entonces esto nos va a dar mayores alcances de cómo el estudiante está aprendiendo, ¿no? Cuenta con un espacio adecuado, qué actividades realiza durante el día, el acceso al servicio educativo es otro de los ítems que tenemos, otra de las, otro de las variables que estamos viendo. El acceso al servicio educativo, si cuenta con aparatos tecnológicos, si tiene lacto, computadora, qué medio utiliza para acceder al servicio educativo, si su celular es de uso personal o compartido. Muchas veces los estudiantes comparten el celular para las actividades y eso dificulta, ¿no? Entonces aquí nos va a dar esos alcances. Si es que tiene un plan de datos o hace recargas, si tiene cuenta, cuál es la permanencia en el servicio educativo, si el año pasado su participación fue permanente, intermitente, no participó, las limitaciones que tuvieron, cuáles fueron esas limitaciones para que el estudiante no pueda seguir estudiando, ¿no? O seguir conectándose. Acá también está una de las preguntas, el modo de comunicación, la zona, el ámbito y el escenario lingüístico. Muy bien, todo esto nos va a ayudar para ver la caracterización del contexto o las condiciones del estudiante, y eso lo vamos a ver también en uno de unas fichitas que también están dentro de el Drive. Acá está la fichita. Muy bien, ¿qué es? Se ha trasladado todo lo que hemos hablado, todo eso de aquí lo hemos trasladado. Acá está en la fichita, perdón, acá está en la ficha. Son todos estos datos, ¿no? Dice actividades que realiza, solo actividades académicas, apoya en los quehaceres del hogar, apoya a sus padres en el trabajo, trabaja medio tiempo, trabaja todo el día, solamente trabaja los fines de semana. En fin, todos esos datos vamos a ponerlos en esta fichita y luego que ya tenemos llenado escenarios lingüísticos, tenemos monobilingües, bilingües, castellano hablantes, estudiantes en un contexto de castellano hablantes, en fin. Cuando tengamos la ficha llena, nos va a botar aquí nuestros datos que vamos a necesitar para llenar nuestro informe final, ¿no? Perdón, lo perdí, acá está. Entonces aquí está, ¿no? Familia nuclear, hay un estudiante porque solamente hemos llenado uno. Monoparental, tenemos 3, no padres separados, tenemos 3%, un estudiante. Adulto que apoya al desarrollo de las actividades, está aquí todos los resultados que nos va a servir al momento de redactar nuestro documento. Muy bien, acá tenemos el documento, acá está nuestro producto, acá está nuestro documento. Por ejemplo, acá dice, el 80% de los estudiantes tiene una familia nuclear, el 10% de ellos tiene una familia monoparental y otro 10% vive con una familia de padres separados. Bien, esos datos son los que hemos sacado de esta ficha de acá, ¿no? Al estudiante se le va a brindar esa fichita que le hemos mostrado y nosotros vamos a hacer este consolidado para poder llenar nuestro consolidado final diagnóstico. Y esta es la otra ficha, que este es donde ustedes me están escribiendo, me dicen, Santiago, tu ficha no funciona, está malograda. Entonces lo que yo les dije es que llenaran los datos, pero se me olvidó decirles que me refería a los datos finales.
si ustedes llenan estos datos, no va a aparecer nada en los gráficos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a servir la valoración final que nosotros le damos al estudiante. Entonces vamos a llenar estos datos, a estos datos me refería yo, y vemos también que como es una ficha de mapa de calor, nos va a botar un color cuando es logrado, verde, cuando está en proceso, amarillo, y cuando no logró, en rojo. Bien, ya hemos llenado ahora sí los datos, vamos a llenar un par de datos más, y nos vamos a ir a la ficha. Cuando ya tenemos datos, ahí está, nuestro diagrama ya apareció, la cantidad de estudiantes, acá está. Y en la parte superior nos va a aparecer los porcentajes. ¿Cuántos lograron? ¿No? Un estudiante tiene el logro destacado, que es el 3%. Dos estudiantes el logro esperado, 6%. Dos estudiantes están en proceso, que es el 6%. Dos estudiantes no lograron la competencia. Dos no presentaron evidencias, ¿no? Entonces ahí están los datos. Lo mismo va a pasar para esta parte de aquí. Recuerden que tenemos que brindar datos de las dos competencias: apreciación artística o apreciación de manera crítica, aprecia de manera crítica y crea proyectos. Esas dos competencias. Acá también, para que pueda aparecer, hay que llenar los datos. Si no llenamos los datos, lamentablemente no, ahí está apareciendo, ya ven. Listo. También tenemos los datos ya acá, los gráficos que ya aparecieron. Muy bien. Esa pregunta me hacían, ¿no? Estaban en duda que no funciona el gráfico, que no sale. Listo, aquí un comentario breve también, si ustedes desean aquí, si no, de frente en el documento. Bien, ya hemos visto las dos fichas y aquí están los insumos, ¿no? El CIAGIE, la carpeta de recuperación, el portafolio. Santiago, ¿existen otros insumos? Sí, ya les mencioné que en este documento nos habla de otros insumos. Vamos a ver aquí, nos habla también, dice, las experiencias diseñadas por los docentes. ¿A qué se refiere? El año pasado, al inicio del año, nos enviaron fascículos para la evaluación diagnóstica. Entonces esos fascículos eran experiencias de aprendizaje que nos sirvieron para la evaluación. También lo podemos poner ahí. Los kits de evaluación, en el caso de las áreas priorizadas en primaria y secundaria, envía el Ministerio de Educación estos kits de evaluación. Entonces también es un insumo para poder ponerlos. Por eso en el modelo, en el segundo modelo, este es el primer modelo, en el segundo modelo está el CIAGIE, la carpeta de recuperación, el portafolio, la experiencia de aprendizaje diagnóstica, el kit de evaluación. ¿Sí? Por eso ahí dice modelo 1, modelo 2 y integra aquí las otras dos. ¿Por qué estos dos modelos se ha colgado? Porque en este modelo, depende de la institución. Yo recuerdo el año pasado que algunos profesores me decían: Santiago, me han pedido que elabore un kit de evaluación porque ellos van a aplicar toda esta semana kit de evaluación para las áreas priorizadas, pero también quiere que nosotros apliquemos un kit de evaluación. Entonces los mandaban a hacer su kit de evaluación. Por eso he puesto en el segundo modelo nuestro kit de evaluación. Y la experiencia diagnóstica también lo he puesto ahí en este de aquí. Y hay un tercer modelo que he puesto, que está con los cuadros vacíos, que nos va a ayudar a que quizás, nos va a ayudar, ¿dónde está? Denme un minutito, evaluación diagnóstica. Dice, plantilla, nos va a ayudar a